Capítulo 33. La capital de la Tierra del Agua, la ciudad de Mizu, era una ciudad bastante similar a su pueblo Shinobi. Rodeado de espesa niebla y neblina, parecía casi como si el aire mismo estuviera vivo con una cualidad etérea. La humedad del aire era sofocante en los días más calurosos, lo que provocaba que se formaran gotas de sudor en la piel a los pocos minutos de estar al aire libre. Esta humedad constante había dado lugar al estilo arquitectónico único de la ciudad de Mizu. Los edificios se construyeron con amplios aleros y balcones colgantes, diseñados para proporcionar refugio de los implacables aguaceros que a menudo cubrían la ciudad alrededor de la primavera y el otoño. Las calles eran estrechas y sinuosas, bordeadas de altas estructuras de madera que se alzaban sobre sus cabezas, y su madera oscura estaba casi ennegrecida por la humedad constante. El aroma de la tierra empapada por la lluvia impregnaba todo, mezclándose con el olor del incienso ardiendo tanto en tiendas como en hogares. Incluso el sonido de los pasos en las calles adoquinadas resonó suavemente contra la niebla circundante, creando una inquietante sensación de aislamiento. A pesar de su siniestro exterior, Mizu Town era un bullicioso centro de actividad. Los ciudadanos que lo llamaban hogar se movían por las calles con un propósito. Eran un grupo diverso, que iba desde jóvenes aprendices de pescadores que aprendían a hacer su primer nudo hasta comerciantes experimentados que habían elaborado especialmente carros y bolsas para mantener sus mercancías seguras. En el corazón de la ciudad de Mizu se encontraba la gran mansión con forma de palacio donde residía el daimyo. La estructura era enorme y se elevaba por encima de todo lo demás a la vista. Sus paredes estaban adornadas con intrincadas tallas y pintadas con tonos vibrantes que parecían brillar con la tenue luz. Encima del edificio había un gran jardín ornamentado en la azotea, lleno de exuberante vegetación y flores florecientes que proporcionaban un marcado contraste con el monótono entorno. En el interior, la mansión era tan magnífica como sugería su exterior. Los pisos de mármol brillaban con la suave luz, mientras ricos tapices y elaboradas carpinterías adornaban cada pared. El aire estaba cargado de aroma a incienso de sándalo, que se mezclaba con el aroma de la comida recién cocinada que provenía de las cocinas de abajo. Las habitaciones del daimyo estaban ubicadas en el piso más alto de la mansión, a las que solo se podía acceder a través de una serie de pasillos fuertemente vigilados. Las puertas de su santuario interior estaban ornamentadas, talladas con intrincados diseños que representaban escenas de antiguas leyendas. Dentro había una espaciosa habitación dominada por una enorme cama con dosel cubierta con sábanas de seda y almohadas. A pesar de su opulencia al estilo occidental, había un sentido subyacente de tradición en el aire. Las pinturas y accesorios de las habitaciones eran mucho más apropiados para una mansión de estilo oriental. Pero la cama y las puertas tenían una sólida influencia occidental. Después de todo, este era el hogar de uno de los hombres más poderosos de todo el país. Una familia que había ganado la mayor parte de su dinero a través del comercio con diferentes influencias que solo unas pocas naciones habían visto. Pero para aquellos que tuvieron la suerte de ser invitados a entrar, la hospitalidad del daimyo fue legendaria. Organizaba fastuosas fiestas y organizaba fiestas extravagantes, siempre rodeado de un séquito de leales subordinados y hermosas cortesanas. Los susurros que rodeaban a esas cortesanas eran el principal problema y la razón por la que la persona sentada en su pequeño escondite observaba la mansión. Algunos de ellos tenían características que alguna vez fueron identificaciones de algunos de los clanes ninja más famosos de Kirigakure. Con la purga que había realizado el antiguo Mizukage, nadie pensó dos veces en esa idea, ya que el Mizukage y el daimyo habían estado de acuerdo la mayor parte del tiempo. Después de que el siguiente Mizukage tomó el control, el daimyo solo necesitaba adaptarse. Inmediatamente después de la idea de derrocar a los ninjas como fuerza militar dominante, el daimyo no solo lo apoyó por su libre albedrío, sino que también reinició sus partidos. Los rumores se convirtieron en susurros constantes. Susurros dentro del personal de servicio. Susurros sobre fiestas extravagantes con muchas cortesanas. Aunque estuvieran bien vestidos y sonrientes, los sirvientes a menudo veían collares con diversos signos en el cuello. Lo que los ricos y adinerados de la corte y el círculo que la rodeaba habían olvidado es que los sirvientes eran a menudo aquellos que eran abiertos y receptivos a proporcionar información. Para una determinada red era fácil obtener esta información. Luego, hace 3 días, un cuervo con un mensaje codificado llegó hasta un hombre alto y errante. Con su sombrero de paja bajado sobre su cara, solo las puntas de sus dientes eran visibles cuando vio al animal. Su sonrisa solo se amplió a medida que leía el mensaje.
Este hombre lo conocía tan bien que fue una verdadera lástima cuando se separaron, pero esta información le dio motivos suficientes para regresar a su tierra natal. Lo que los ricos y adinerados de la corte y el círculo que la rodeaba habían olvidado es que los sirvientes eran a menudo aquellos que eran abiertos y receptivos a proporcionar información. Para una determinada red era fácil obtener esta información. Luego, hace 3 días, un cuervo con un mensaje codificado llegó hasta un hombre alto y errante. Con su sombrero de paja bajado sobre su cara, solo las puntas de sus dientes eran visibles cuando vio al animal. Su sonrisa solo se amplió a medida que leía el mensaje. Este hombre lo conocía tan bien que fue una verdadera lástima cuando se separaron, pero esta información le dio motivos suficientes para regresar a su tierra natal. Lo que los ricos y adinerados de la corte y el círculo que la rodeaba habían olvidado es que los sirvientes eran a menudo aquellos que eran abiertos y receptivos a proporcionar información. Para una determinada red era fácil obtener esta información. Luego, hace 3 días, un cuervo con un mensaje codificado llegó hasta un hombre alto y errante. Con su sombrero de paja bajado sobre su cara, solo las puntas de sus dientes eran visibles cuando vio al animal. Su sonrisa solo se amplió a medida que leía el mensaje. Este hombre lo conocía tan bien que fue una verdadera lástima cuando se separaron, pero esta información le dio motivos suficientes para regresar a su tierra natal. Cuando vio al animal solo eran visibles las puntas de sus dientes. Su sonrisa solo se amplió a medida que leía el mensaje. Este hombre lo conocía tan bien que fue una verdadera lástima cuando se separaron, pero esta información le dio motivos suficientes para regresar a su tierra natal. Cuando vio al animal solo eran visibles las puntas de sus dientes. Su sonrisa solo se amplió a medida que leía el mensaje. Este hombre lo conocía tan bien que fue una verdadera lástima cuando se separaron, pero esta información le dio motivos suficientes para regresar a su tierra natal. Contrariamente a su imagen, este ninja no era un monstruo hambriento de batalla. Desertó de su aldea cuando sus servicios ya no eran valorados y, peor aún, cuando su clan comenzó a ser aniquilado pieza por pieza. Ahora tenía una razón para volver a sus raíces. Después de usar una gota de su sangre para revelar el mensaje, siguió leyendo. Las fuentes de nuestros amigos en común encontraron información inquietante sobre sus viejos amigos. Parece que el grande ha vuelto a organizar sus grandes fiestas. Algunas de las damas que entretenían a sus invitados notaron que tenía algunas damas con atributos que podrían estar relacionados con antiguos clanes de Kiri. También se señaló que se les impusieron algunas restricciones más. La mayoría de las veces se alojan en las habitaciones privadas de los grandes. Entreténgalo solo a él y a sus mejores amigos. Utilice collares de sellado probables. Además, nuestro informante podría escuchar una conversación. Big One habló con el que identificamos como el nuevo objetivo número 1. Si bien identificamos a Fire y Thunder como manipulados, Big One parece estar alineado con lo indeseable. Estamos buscando al señor indeseable. No nos importaría que ayudaran al grande a pasar a la siguiente gran aventura. Con todos sus ayudantes y amigos que abusaban de los demás, por supuesto. Es posible que tu pareja quiera quitarse un poco de óxido y probar un poco de sangre de personas sin valor. Mucha suerte, Cuervo PD. Cierta mujer de sangre caliente tomó el control y es posible que necesite tu ayuda. Se dio cuenta de la pequeña fórmula al final del mensaje y abrió el pergamino que contenía solo para sellarlo en su piel. Utilizó uno de los raros jutsu de fuego que conocía para borrar el mensaje. La espada en su espalda comenzó a comunicarse con él mientras miraba hacia la mansión. No os preocupéis, los cortaremos. No soporto a los violadores ni a los traficantes de personas. Dame un ninja para devorar en cualquier momento. Sacudió la cabeza antes de mostrar su diente parecido al de un tiburón. Tiene algunos tipos grandes y elegantes a quienes matar. Mientras tanto, Naruto estaba sentado en su oficina mirando sus notas en su cabeza mientras mantenía una conversación con los Biju. ¿Estáis todos seguros de ello? El ritual de tomar suficiente chakra, pero no demasiado para autosostenerse y hacer una transición lenta de este plano al siguiente y no borrarte no es una tarea fácil en absoluto. Además, sería diferente para uno de ustedes, ya que todos tienen otras cantidades de chakra. La voz de Chomei respondió esta vez. Tienes razón en todo eso. Pero su sello no solo es de primera categoría y tiene mecanismos de seguridad para ello. También tienes el camino animal para ayudarte. Además, estamos regalando el chakra por libre albedrío sin trabajar en tu contra y ayudar a regularlo. Naruto suspiró. Chomei tenía razón y sabía que incluso había convocado a Mito y a su madre con los pergaminos de mentores para comprobar sus cálculos.
Ambas mujeres quedaron impresionadas con lo que logró y cada vez era más difícil para Naruto no usar sus poderes para revivirlas. Para ser honesto, con el pergamino mentor fue así de fácil. Tenía un Bunshin especial como base y solo necesitaría alrededor de una cuarta parte de su chakra para darles un cuerpo normal. Sus nuevos ojos eran así de poderosos. Sin embargo, estaban muertos y, como tales, en el dominio de los Shinigami. La deidad a la que su clan obedeció y por la que trabajó. Él no quería que esta deidad lo persiguiera. No, después de haberle dado tanto he hecho posible este poder en primer lugar. Entonces se abstuvo de utilizar esta habilidad y se concentró en su tarea. Itachi y Shisui habían comenzado a buscar a Danzo. Sus clones habían comenzado a notificar a sus aliados y al Kage sobre la cumbre prevista. Sin embargo, una cosa estaba muy clara. Naruto quería que el Biju estuviera a salvo antes de la cumbre. Entonces él respondió. Está bien, digamos que lo hice todo bien. Repasémoslo una última vez, ¿de acuerdo? Como no recibió ninguna respuesta negativa excepto un suspiro exasperado de Kurama, continuó. Comenzaremos con todos los Biju que no estén sellados, ya que no necesitarán que regule nada ya que migrarán por completo. Matatabi y Sobueson también proporcionarán alrededor de la mitad de su chakra cada uno, así que puedo usarlo para crear suficiente naturaleza en esta nueva dimensión para que pueda proporcionar chakra por sí solo. El hijo respondió, eso es totalmente cierto. Nosotros 4 crearemos las 9 regiones previstas. Comenzando con el entorno general antes de agregarle vida silvestre y plantas. Los 3 entraremos en un estado meditativo o, a falta de mejores palabras, en hibernación, ya que utilizamos el sello de tiempo de Naruto para que la vida silvestre y la vegetación crezcan y se desarrollen. Por lo tanto, puede proporcionarnos sustento a nosotros y a nuestros clanes iniciales. Esos clanes se basan en las familias de nuestros hermanos que elegimos bendecir y desarrollar. Se hizo una breve pausa y Kurama tomó el mando. Sí, con el sello que creé, que funciona solo con nuestro chakra, podemos mejorar a los animales normales y no solo otorgarles chakra sino también impartirles conocimiento. Necesitarán tiempo para adaptarse, pero al final asumirán rasgos que nosotros, como quienes les damos el sello, tenemos. Por ejemplo, si le diera esa foca a un zorro, lo más probable es que tuviera una segunda cola. Y si entrena lo suficiente o recoge suficientes chakras aquí o de regreso en la nueva dimensión, lo más probable es que obtenga cada vez más colas a medida que se fortalezcan todos. Hicieron algunas voces y sonidos de acuerdo y Naruto se reclinó en su silla con los ojos cerrados para no distraerse. Bien, no solo serías capaz de crear algún tipo de familia de esa manera, sino que como todavía eres Biju, serás sus sabios y líderes de clan. Si bien con el contrato lo establecimos juntos, significaría que aún podrían citarte y no podrían volver a sellarte. Tu chakra estará anclado a esta dimensión. Como tal, siempre podéis convocaros a vosotros mismos al revés. Esto tuvo una respuesta mucho más entusiasta por parte de todo Biju. Al final significó algo grande. No solo finalmente serían libres, sino que con la forma en que establecieron los contratos, también podrían cumplir con su obligación y promesa a su padre, ayudando a proteger a los ninju en las naciones sin ponerse en peligro de ser retenidos contra su voluntad. Lo que a su vez los haría mucho más pacíficos. El hijo respondió de nuevo. Se había consolidado como una especie de portavoz del Biju libre. Matatabi solo quería un descanso e Isobu era Isobu la mayor parte del tiempo. Lo que significaba dormir y solo salir de su caparazón si quería. Siempre que el sello de tiempo funcione como está previsto y todos se unan paso a paso, podríamos tener los contratos listos para la cumbre. Naruto asintió, lo que los Biju tal vez no vean pero sientan, mientras respondía con un poco más de positividad ahora. No voy a apresurar esto. Si tan solo ustedes 3 pudieran proporcionar contratos, estaría bien. El ritual me quita mucho. Ni me hagas hablar de las defensas que planeé para la dimensión. Gaara había aceptado ser la segunda después de mí en probar el proceso. Debería tener una buena sensación después de cuánto tiempo necesito recuperarme. Si todos están de acuerdo, empezaremos mañana mismo al amanecer. Al amanecer del día siguiente, un hombre se encontraba dentro de la mansión del daimyo de agua. A su alrededor yacían personas que parecían poco saludables en un lugar u otro. La mayoría de ellos parecían como si les hubieran afeitado las capas superiores de la piel, mientras que otros parecían mórbidos. Kisame Oshigaki estaba a la entrada de las mazmorras. El shinobi de rango S no tuvo problemas para infiltrarse en el lugar y matar a la mayoría de los guardias sin siquiera sudar. Tendría algunos problemas con la capa exterior ya que había muchos de estos samuráis, pero tenía un último as para eso.
Abriendo la puerta con las llaves del guardia, miró dentro de las celdas con muchos rostros asustados de mujeres más jóvenes o mayores. Cuando vio la última puerta, su espada se estremeció un poco antes de gruñir hambrienta ante los sellos que la cubrían. ¿Estás seguro? Kisame preguntó antes de que su espada cobrara vida propia y chupara el pomo de la puerta. Al principio parecía que no pasaría nada, pero luego los símbolos comenzaron a brillar y a ser absorbidos en dirección al pomo de la puerta. Sameada tardó unos 5 minutos en succionar el chakra del sello antes de que se desconectara y emitiera algo que pudiera interpretarse como un eructo. Kisame se rió entre dientes mientras se acercaba a la espada, la recogía y la volvía a colocar sobre su espalda. «Engordaste, Sameada», dijo, solo para escuchar un gruñido en su espalda que lo hizo reír de nuevo. Abrir la puerta con los sellos inútiles ahora fue una hazaña bastante fácil e investigó y encontró algo que le hizo hervir la sangre. Drogadas, encadenadas y con trajes escandalosos, las celdas tenían diferentes mujeres y una celda mostraba a alguien que él creía haber perdido para siempre en la purga. Ella estaba acostada allí con una mordaza que le mantenía la boca abierta y le mostraba sus dientes parecidos a los de un tiburón. Alrededor de su cuello, llevaba un collar con una fórmula selladora, al igual que los demás, mientras Kisame contemplaba los alrededores. No hay más guardias ni elementos de seguridad excepto los collares. Caminó hacia una persona y se arrodilló a su lado. Echó un vistazo rápido al collar y suspiró antes de abrirlo, usar el pergamino y empujar un poco de charca dentro. Un clon de Naruto apareció y saludó a Kisame. Solo señaló el collar y el clon frunció el ceño. Sacando algunos suministros comenzó a copiar primero los sellos del collar. Parece bastante disgustado con el paso de los minutos. El clon comenzó a garabatear furiosamente sus símbolos antes de terminar un talismán. Miró a Kisame y dijo, podríamos tener un problema. Esos sellos los anclan a la voluntad de un linaje y los mantienen estériles. Me temo que sufrieron muchos abusos. Kisame miró al clon de Naruto y apretó los dientes. Entonces, ¿quieres decirme que este gran idiota no solo los esclavizó, sino que los convirtió en objetivos para que los follaran sin que tuvieran que preocuparse por embarazarlos? El clon de Naruto dio un pequeño guiño. Kisame ahora estaba filtrando intenciones de asesinato sin intención. Genial. Me bañaré en su sangre esta noche. ¿Pero puedes limpiarlos de sus sellos para que podamos evacuarlos? El clon asintió lentamente. Lo cual solo permitió que Kisame cerrara la distancia hacia él y se le pusiera en la cara. ¿Qué? No puedo desactivar el sello en este momento. Necesitaríamos el ritual de la llama limpiadora para deshacernos de él por completo, pero el jefe acaba de comenzar un ritual que necesita el modo sabio, así que no puedo ingresar sin arriesgarme a arruinar este ritual. Mientras Kisame quería gritarle, continuó. Necesito vincularlos temporalmente al clan Uzumaki. Tan pronto como finalice el ritual y se ponga de pie nuevamente, el jefe desactivará esas abominaciones. Todo esto se parece bastante al trabajo que hizo Orochimaru. Para ser honesto, era un bastardo, pero focas esclavas. Él entendió esas cosas bastante bien. Kisame asintió y se giró hacia la salida. Te dejo con ello entonces. Hay que sacar a algunas personas de este mundo. Cortarlas en pedazos, arrancarles la cabeza, ya sabes, era como si su voz tuviera un tono subyacente de violencia y gruñido mientras Sameada se unía con un gruñido propio. El clon simplemente asintió y preparó los contrasellos mientras Kisame regresaba a la sección principal de la mansión. Cuando el primer noble vio su rostro, gritaron, pero no por mucho tiempo mientras les quitaba la piel, mientras Sameada hacía un banquete. El ejército de samuráis, que había venido a ayudar, quedó aislado de la mansión cuando un gran muro de agua, Jutsu, fue retenido por un tal Mizubunshin de Kisame. Mucho tiempo antes de que el clon de Naruto recibiera una señal para Kisame después de haber liberado a todos, puso los últimos restos de su chakra en el suelo, dejando que las raíces rompieran la superficie. Parecía que las raíces se sentían atraídas por más del 80% de esos samuráis. Si una raíz conseguía una, el samurái era absorbido. Después de un tiempo, un clon de madera salió del árbol. Este sistema se repitió mientras todos fueron absorbidos y solo las fuerzas habituales permanecieron vivas, pero cayeron inconscientes ante el agente dormido que el polen había emitido mientras los bulbos de las raíces florecían. El propio Kisame había erradicado a todos y cada uno de los nobles que había encontrado. A algunos de ellos en el acto, por así decirlo, no les había importado. Sameada había probado la sangre, sus tiburones habían probado la sangre. El propio Kisame había probado la sangre. Nada comparado con el odio puro que sentía.
Matar a otros shinobi estaba bien para él. No había necesidad de engañarse, si las jóvenes no hubieran sido las que sospechaba y ahora tuviera confirmación de que lo eran, solo habría aceptado la misión pagando una tarifa. Pero ahora era una cuestión de honor. De pertenecer a un panorama más amplio. Justo delante de él yacía el daimyo tembloroso y sucio de la región acuática. Kisame no había sido tan amable como lo había atraído hasta aquí. Muchos moretones lo hacían casi irreconocible. La sangre corría por algunas de sus extremidades. Kisame se había calmado después de todos los combates, pero estaba ensangrentado en todas partes visibles y hacía un espectáculo temible. Sabes que habría sido indulgente y te habría matado si esto hubiera sido un trabajo por contrato. Pero ese estúpido pedazo de mierda humana lo hizo personal, le dio una patada y provocó un pequeño gruñido. ¿Nunca pensaste que esas chicas podrían tener clanes? ¿Miembros de la familia? Sí, esperabas que todos murieran en la purga de Yondaime, ¿verdad? Di algo lo pateó de nuevo, y esta vez inclinó su patada de modo que el daimyo fue arrojado unos pies por encima del suelo solo para detenerse boca arriba mirando al monstruo de Kiri con puro miedo. Mala suerte que algunos de los clanes de Kiri sobrevivieran, ¿no? No solo eso, sino también los más fuertes de esos clanes. Por último, tengo algunos amigos que tienen una gran red de fuentes de información. El daimyo gimió y parecía que quería decir algo antes de ser interrumpido por un pie en su garganta, por lo que hizo algunos ruidos de gorgoteo, pero no pudo sacar nada que fuera reconocible como palabras. ¿De verdad creíste que te vendría bien mi hermana? ¿Quizás criarla como ese animal que eres? Te haré pedazos por todo lo que le has hecho. La mancha oscura en los pantalones sucios del daimyo se hizo más grande a medida que le aplastaban la garganta. Kisame se tomaría su tiempo para matar a este pedazo de mierda. Si bien no podía tomarse demasiado tiempo ya que necesitaría llevar a todas las mujeres de regreso a Kiri con el carruaje que el clon de Naruto había organizado, primero podía disfrutar de algo de venganza. Mientras tanto, en la cueva de Biju, una puerta tori roja se alzaba erguida y orgullosa. Naruto lo había construido con la ayuda de su madera, pintura y carpintería. Después de eso, empezó con las focas. Mejorar su resiliencia y prepararlo como su ancla. Los tres Biju habían llegado a la cueva y estaban sentados en sus círculos rituales. An había preparado un poco de té para todos y Naruto estaba agradecido de probar un poco de la bebida calmante mientras comenzaba a recolectar el chakra necesario. También utilizó algunos pergaminos de almacenamiento preparados y los colocó en sus lugares antes de tomar su último sorbo. Está bien, todos. Esto es todo. Toda la sala estaba cubierta de algunas fórmulas de sellado para preparar y dirigir las fuerzas que Naruto estaba a punto de convocar. Sus ojos pasaron rápidamente por las diferentes etapas de Sharingan antes de entrar en la etapa Rinnegan. En su mano sostenía una teja tradicional hecha por Shakujo en onix brillante que parecía absorber toda la luz. Naruto entró en modo sabio, sus marcas se encendieron y las alas de fuego se extendieron desde su espalda. Miró a los tres Biju mientras asentían hacia atrás, Matatabi incluso sonriendo golpeó al bastón contra el suelo. Empezó lento. El símbolo de los numerosos sellos en el suelo viajó hacia la puerta Tori. Fue como si se hubieran quemado directamente en el bosque. Luego, Naruto arrojó el bastón al suelo y un ruido parecido a un gong resonó en la cueva. Fue como si el tejido de la realidad misma se hubiera desgarrado cuando un espacio en el medio del arco comenzó a ensancharse. El entorno tembló y el hueco se hizo cada vez más grande hasta llenar todo el arco de la puerta. Naruto había usado el bastón para dirigir el flujo del chakra y cuando terminó parpadeó una vez. Sin su versión del Rinnegan, nunca podría haber controlado el flujo del chakra tan perfectamente. Parecía que la brecha los llevaría directamente a una gran nada. El ritual había comenzado perfectamente. Usó los sellos para destrozar el espacio y el tiempo y el Rinnegan para dirigir su chakra y su intención de encontrar un espacio vacío. Con pasos mesurados caminó hacia la puerta, pasando los tres Biju. Es hora de hacer tu nuevo hogar. Dijo antes de ponerse justo frente a la puerta. Los círculos alrededor del Biju también habían desaparecido. Al principio parecía que no tenían ningún efecto, pero poco después se pudo ver una fina barrera que separaba a los cuatro de los demás en la cueva. Solo esos cuatro podrían pasar la puerta. An, Mikoto y Karin observaron pero no pudieron unirse a ellos. El sello no los permitió porque la dimensión aún era inestable. Los Biju comenzaron a entrar por la puerta y parecía que podían pasar caminando. Sus formas sobresalían de la gran masa de nada antes de que Naruto mirara hacia atrás una última vez y saludara.
Karin y Mikoto respondieron con un saludo antes de que Naruto se uniera al Biju y la brecha se cerrara con un segundo gong. Karin miró a los otros dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ella preguntó suavemente. No tenía tanto tiempo como esperaba disfrutar con Naruto. Ahora se había ido de nuevo por Kami sabe cuánto tiempo. Realmente no era fácil estar enamorado de alguien que tenía tantas cosas que hacer. Ella admiraba su impulso por mejorar las cosas que estaban seriamente mal en su mundo. Cómo fueron tratados los Biju. Pero de cualquier manera, le hubiera gustado tener más tiempo. Bueno, ella solo esperaba que el momento de las reuniones y el tiempo juntos llegara en algún momento. Mikoto le sonrió a la mujer más joven. Bueno, tengo la experiencia de que lo más probable es que esté presente tan pronto como lo necesiten, pero incluso con todo el tiempo de jutsu y focas que había preparado, pasará algún tiempo. No hay necesidad de preocuparse, aunque los mayores problemas habrían ocurrido antes de la creación. Tanto podría haber entendido de la teoría que nos había explicado. Han sonrió y tarareó una melodía alegre mientras sostenía la tetera en alto. ¿Un poco de té para alguien? No tiene sentido rompernos la cabeza a lo largo del tiempo en este momento. Regresará tan pronto como pueda. El resto debería ser fácil y puedo comunicarme con él a través del Mindscape compartido de Biju. Ya envía un visto bueno. Así que no hay necesidad de preocuparse demasiado, joven Uzumaki. Karin se relajó un poco y tomó la copa ofrecida por An al igual que Mito y los tres se sentaron a hablar de algunas cosas agradables. Como las hierbas y el té. De regreso a la capital, Kisame había comenzado con la limpieza. El ex Daimi yacía muerto en su cama. Se asfixió con sus propios testículos después de que Kisame se los cortara con un kunai caliente para acabar con él. Había sacado todo de él. Su confesión de que formaba parte de los partidos hizo una bonita lista de objetivos futuros. Los clones le habían ayudado a aturdir a los pobres desgraciados y a ponerlos en la nariz y en el gran carruaje. También lograron encontrar caballos y conectarlos al vehículo. Ahora empezaron su camino. 3 días después llegaron a Kiri. Decir que la joven había necesitado tiempo para adaptarse a la posibilidad de ser libre. La hermana de Kisame había logrado convencerlos y como algunos de ellos habían visto el pueblo, primero quisieron huir nuevamente. Fueron necesarias algunas conversaciones y también la llegada de Mei Terumi con su Ambu para convencerlos de la seguridad que les habían prometido. Mei tuvo otra conversación con Kisame. Primero, ella le había agradecido por traerlos de vuelta. Como quería ofrecerle regresar al pueblo, sabiendo que el problema con los daimyo se había solucionado, necesitaba que todos regresaran. Kisame negó con la cabeza. Miró a su hermana antes de volver a mirar a Mei. Tal vez lo haga. Pero hoy no. Tengo gente a quien cazar. Te confío su seguridad. Si le fallas, Mei mostró sus dientes. Terminaré contigo. Ella simplemente asintió mientras Kisame le daba a su hermana otro beso en la frente antes de desaparecer en un Mizushunsin. Inmediatamente después de este evento, los Mizukage aumentaron las patrullas. Tenía a su mejor Ambu estacionada alrededor de las casas que le habían dado a la mujer para recuperarse. Cuando Mei notó el remolino en los collares, tuvo 2 razones para protegerlos. Por el momento la mujer pertenecía al clan Uzumaki y no querría tener 2 ninja de rango S tras ella. Si tan solo pudieras clasificar la fuerza del líder del clan Uzumaki. Dijo que Uzumaki había trabajado durante un tiempo. Una cantidad que no tenía idea de contar. Gracias a la creación de todo lo técnico había comenzado con el entorno. Había creado llanuras de hierba. Bosques de diversa índole, fuente de luz que se parecía al sol de las naciones. Poco después, y con la ayuda de los demás, comenzó a traer más vida a este mundo con el chakra. Naruto estaba bastante seguro de que nunca habría podido hacer esto sin la ayuda de 4 Biju. El mundo que él creó pronto tendría todo lo que necesitaba. Sentó las bases para que los seres evolucionaran a partir del chakra y eventualmente pudieran liberarlo en la naturaleza. Con la ayuda del camino animal, también evocó una serie de criaturas que encontrarían un nuevo hogar aquí. El mundo que creó era como un gran disco. 9 hábitats, uno para cada uno de los Biju, emergió lentamente. Una región desértica con mucha arena para Shukaku. Matatabi tenía bosques con aguas termales naturales. Isobus estaba formada por varias islas con cuevas subterráneas. Son Goku tenía una selva tropical con varios volcanes como su nuevo hogar. Sin embargo, la mayoría de los demás todavía estaban bastante desnudos, ya que solo surgirían una vez que Naruto hubiera realizado los rituales. Incluso si ya hubiera dado a las zonas las bases adecuadas.
Naruto no se dio cuenta de que su cabello se estaba poniendo cada vez más rojo. Una señal del esfuerzo, del trabajo. Algunos de ellos incluso se volvieron blancos. Sin embargo, el Biju tomó nota de esto. También notaron cuánta dedicación trabajó Naruto en el lugar. Matatabi fue el primero que tuvo que rendirse. Después de eso Isobu tardó un poco más. Junto con Son, Naruto logró terminar la mayoría de las regiones. Cuando Son entró en el estado de recarga, Kurama y Naruto lograron convocar o crear suficiente vida para iniciar el proceso de producción del chakra de la naturaleza. Básicamente, permite que los Biju se recarguen por sí solos. Al principio sería un proceso lento. Pero cuanto más tiempo tuviera la vida para crecer, más chakras se producirían y con cada nuevo Biju, el proceso sería cada vez más rápido. Hasta que estuviera a la par de las naciones elementales. Sería bastante fácil ya que aquí todo tenía raíces en el charca y a cambio produciría un charca más natural. El proceso sería cada vez más rápido. Hasta que estuviera a la par de las naciones elementales. Sería bastante fácil ya que aquí todo tenía raíces en el charca y a cambio produciría un charca más natural. El proceso sería cada vez más rápido. Hasta que estuviera a la par de las naciones elementales. Sería bastante fácil ya que aquí todo tenía raíces en el charca y a cambio produciría un charca más natural. Después de que Naruto también aplicó los sellos para proteger esta nueva dimensión con una barrera que crecería con ella para protegerse de la violencia innecesaria y los viajes no autorizados, se dirigió al centro de su mundo. Aquí se encontraba un pequeño edificio parecido a un monasterio. En una sala se encontraba la duplicación de la puerta Tori. Muchas focas se habían quemado. Bueno Kurama, es hora de volver a casa, ¿qué opinas? Me siento desperdiciado. Dio un suspiro cansado mientras convocaba a su personal y comenzó a tocar una determinada secuencia. Necesitaré descansar bastante tiempo después de esto, Naruto. Pero solo puedo decir que papá estaría orgulloso de tu trabajo aquí. Kurama dijo con una expresión orgullosa que se reflejaba en su voz. El nuestro fue un esfuerzo de equipo. Me habría sentido exhausto después de la primera etapa de la creación. Terminó el golpeteo y poco a poco empezó a aparecer el hueco y como era lo suficientemente grande para que pudiera atravesarlo, lo hizo. Naruto, ahora de cabello rojo carmesí, realmente esperaba que no hubiera pasado tanto tiempo en las naciones. Cuando volvió a abrir los ojos, fue recibido por una Karin muy sorprendida que estaba sentada allí con An bebiendo té. Naruto, ¿qué le pasó a tu cabello?